Hechos capítulo 18, versículos del 23 al 28. Escribe Lucas: después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. Bueno, si recordáis vosotros, en el segundo viaje misionero, la verdad que todo empezó de forma muy convulsa, ¿verdad? Con esa discusión entre Pablo y Bernabé, como por un lado Pablo escogió a Silas y Bernabé continuó adelante su viaje misionero con su sobrino Juan Marcos. Vemos aquí cómo el autor Lucas empieza a narrar ese tercer viaje misionero de forma mucho más rápida. Como que no le interesa mucho documentar qué es lo que sucede con Pablo en ese inicio de tercer viaje misionero, hasta al menos llegar a la ciudad de Éfeso. Nos dice que Pablo atraviesa la región de Galacia y entendemos también por tanto Cilicia, ¿verdad? Y también la región de Frigia, para al final detenerse en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante, turística y comercial, donde aparecerá un hombre muy importante para el ministerio, llamado Apolos. Pero por ahora se detiene allí, en el caso de Pablo, hasta ya más adelante, en el capítulo 19, que ya lo veremos el domingo, porque Lucas ve oportuno explicarnos cuál es el origen de este hombre tan importante, especialmente en la iglesia de Corinto, llamado Apolos. Poniendo el foco, por tanto, en Éfeso, Lucas nos menciona ciertos datos importantes de este varón judío llamado Apolos, de origen alejandrino, concretamente de Alejandría, en Egipto, para aquellos que quizá no se localizan en la geografía. Y no solamente nos dice que este hombre era judío y provenía de allí, sino que era una persona muy elocuente, muy bien preparada en el conocimiento de las Escrituras. Desgraciadamente, este tal Apolos no había recibido ni conocido el Evangelio de Cristo como tal. Solo había escuchado acerca de Jesús en boca de las palabras del profeta Juan el Bautista. Y por lo tanto tenía un conocimiento muy limitado acerca de quién era verdaderamente Jesús. Más allá de ser el Mesías, Apolos tampoco sabía el significado de la resurrección. Tampoco probablemente sabría qué significa el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto me adelanto en decirlo porque ya el domingo, cuando veremos ya Pablo de lleno en Éfeso, ahí descubriremos cómo Pablo conoce a ciertos discípulos que habían escuchado a Apolos, pero que no tenían ni idea del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, tenían un conocimiento acerca de quién era Jesús, pero no tenían una relación profunda con Dios por cuanto no tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Por esta razón, tras este planteamiento de quién era Apolos, sus virtudes y vamos a decir sus carencias, Lucas nos menciona cómo ese matrimonio muy famoso para nosotros que Pablo conoció en Corinto, Priscila y Aquila, escucharon a Apolos predicar de forma ferviente en la sinagoga de Éfeso. Lo llevaron después aparte y lo instruyeron con precisión en todo lo relacionado con el Evangelio de Cristo. Apolos, tras haber sido discipulado de forma diligente por este matrimonio que a su vez fue discipulado por Pablo en Corinto, tiene el deseo de ir a la región de Acaya
Y en esa región de Acaya se encuentran ciudades como la de Corinto. Seguramente este matrimonio que había discipulado a Apolos, el matrimonio conformado por Priscila y Aquila, se habrá alegrado al ver cómo Apolos, su discípulo, tenía el deseo de seguir predicando y discipulando a otros por la región de Acaya, ya que ellos provenían de la ciudad de Corinto, al menos habían pasado un tiempo allí junto con Pablo. Por supuesto, Lucas nos recoge que también los hermanos de la ciudad de Éfeso se alegraron al ver ese entusiasmo, ese deseo de Apolos de ir a visitar y predicar el Evangelio a los hermanos y potenciales hermanos de la región de Acaya. Encargan escribir una carta para que los hermanos de allí, de esa región, puedan recibir adecuadamente a Apolos. Lucas concluye esta sección referente a Apolos demostrándonos que fue una persona muy útil en la misión en Acaya y de gran apoyo para los hermanos, pues debatía de forma poderosa y bien argumentada, especialmente con los judíos que se oponían a la palabra de Dios y a que Jesús era el Señor y Salvador. Y el siervo Apolos usaba siempre que podía las escrituras, que debemos de recordar que en aquel tiempo las escrituras no eran lo que para nosotros es la Biblia. Para ellos las escrituras es lo que para nosotros hoy es solamente el Antiguo Testamento. Ellos todavía no disponían ni comprendían que las cartas de Pablo formaban parte de la revelación de Dios y no tenían un nuevo pacto, un nuevo testamento como nosotros hoy en día tenemos. Con versículos como este, ¿verdad?, sabemos que el testimonio de Apolos fue importante en la ciudad de Corinto. Tanto así que incluso había hermanos que se sentían discípulos solamente de Apolos y no querían hacer tanto caso a Pablo o a Cefas o incluso ese grupo, ¿verdad?, más rebelde que decía: nosotros no seguimos a ningún líder, nosotros solamente creemos en Jesús. A nosotros nadie nos dice nada. Y aprendimos cuando empezamos a estudiar ese capítulo 1 de 1 de Corintios, que en verdad probablemente ese grupo que solamente decía yo soy de Cristo era el peor. Pero era el peor por cuanto no entendía que Cristo estaba detrás de Pablo, detrás de Apolos y detrás de Cefas. Esa actitud de intentar dividir la iglesia y de a mí me gusta más este predicador y no el otro predicador, era una actitud que para nada bendijo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, pese a esa división, versículos como este nos muestra que el testimonio de Apolos, el ministerio de Apolos en Acaya, concretamente en Corinto, fue muy importante y muy influyente. Hace unos días reflexionamos en cómo Pablo pudo hacer misión en su lugar de trabajo. En ese segundo viaje misionero, después de la mala experiencia en Tesalónica y pasando por Berea y viendo cómo los enemigos de Tesalónica le perseguían y tuvo que huir en barco hasta Corinto, descubrimos cómo Pablo estaba solo. Silas y Timoteo, sus ayudantes, se habían quedado en Berea. Pablo tuvo que viajar solo, o prácticamente solo, a la ciudad de Atenas y después de allí se fue a Corinto. Afortunadamente en Corinto Pablo conoció a ese matrimonio llamado Priscila y Aquila, que como os he dicho fue un matrimonio discipulado por Pablo. Él era judío y su esposa probablemente no solamente era gentil, claro, sino de ciudadanía romana, aunque esto es una hipótesis, no hay palabras, no hay versículos que lo demuestren. Vimos cómo Pablo, después de estar año y medio en Corinto, decidió marchar a Éfeso, ya casi acabando ese segundo viaje misionero, y se llevó a ese matrimonio consigo, y los dejó allí mientras el apóstol Pablo decidió volver a su ciudad, a su iglesia de origen, Antioquía, y luego después de un tiempo comienza ese tercer viaje misionero. Gracias a que Priscila y Aquila fueron discipulados por Pablo y a que marcharon con él a Éfeso, estos pudieron conocer y discipular también a Apolos, el cual fue de gran utilidad para el ministerio. Es por esto, hermanos, que debemos reflexionar en qué significa discipular y en qué significa evangelizar.
Hay algunos pastores y algunos creyentes que consideran que prácticamente es lo mismo, y hay otros que entienden que no. Desde mi punto de vista considero que no es exactamente lo mismo, pero para ello hay que definirlo bien. ¿Por qué creo que discipular no es lo mismo que evangelizar? Porque creo que el discipulado implica relación, tiempo de calidad, seguimiento, exposición extensa y profunda de toda la palabra de Dios y, en definitiva, una vida práctica y llena de testimonio que apunte a Cristo. Desde luego, tanto evangelizar como discipular son importantes, pero yo entiendo que el discipulado implica un crecimiento de calidad en la persona que es discipulada y, a su vez, a nivel global, a nivel de iglesia, implica un crecimiento exponencial. En muchos casos la evangelización es como más lineal, más pausada, y no siempre genera respuestas adecuadas y frutos verdaderos, sino más bien apariencia de religiosidad o emocionalismo. Aquí os he puesto una simple tabla, donde de forma hipotética considero a una persona cualquiera que es capaz de evangelizar cada año a 10 personas. En el primer año, 10 personas. En el segundo año, 20. Al tercero, 30, 40, hasta, por ejemplo, el séptimo. Entonces, en 7 años, esta persona que se encarga de al menos evangelizar a 10 personas, ha conseguido evangelizar a un total de 70 personas. Aquí abajo he puesto el hipotético caso de una persona que no evangeliza a 10 personas al año, sino que solamente discipula a 2 personas. Pero al haber discipulado esa persona a otras 2, consigue que esos 2 discípulos realicen la misma acción. Por tanto, si esos 2 discípulos discipulan a otros 2, ya son 4. Más los otros 2 que sigue haciendo esa persona, ya son 6. Si esos 6 discipulados se convierten en maestros que discipulan, pasan a 12, más otros 2, 14. Y así nos damos cuenta, hermanos, cómo muchas veces el discipulado no solamente es más efectivo, sino que presenta un crecimiento exponencial. Qué bueno, podríamos decir, que un individuo pueda evangelizar a 10 personas cada año. Pero cuando profundizamos en la relación de la exposición de la palabra, del testimonio, del guiar a esa persona no solamente a creer y a congregarse y a cambiar su vida, sino incluso darle herramientas para que aprenda a servir, estamos contribuyendo no solamente a personas que digan, creo en Jesús como mi Señor y Salvador, sino que profundicen tanto en su fe que sean capaces de compartir el Evangelio con otros. Evidentemente, con esta tabla lo que estoy planteando es lo que para muchos en la práctica resulta ser con el término evangelizar. Para muchos, evangelizar implica compartir algunos aspectos esenciales del Evangelio a una persona concreta. Conseguir con ello captar su atención, que se autoexamine, que entienda que Dios existe, que pueda confesar públicamente su fe, que pueda arrepentirse y, en el mejor de los casos, que se comprometa y se congregue. Está muy bien esa acción de evangelizar, pero muchas veces esa acción se queda a medias. En el discipulado lo que planteamos no solamente es una exposición concreta del Evangelio, sino toda la palabra de Dios. Y aquí es donde se genera a veces la discusión, porque hay personas que entienden que evangelizar es compartir todo el Evangelio, y no solamente 4 puntos importantes del Evangelio, o como estas campañas evangelísticas que te enseñan 4 colores para hablarte de 4 bloques importantes del Evangelio, sino exponerte todo lo que hay en el Evangelio. Y como veis, muchos de vosotros visto a la hora de exponer el Evangelio de Lucas, que ahora ya estamos en Hechos, cuando hemos tratado el Evangelio de Lucas poco a poco, sección a sección, habréis visto que muchas veces hemos hecho alusión a cartas de Pablo.
Muchas otras veces hemos hecho alusión a textos del Antiguo Testamento, a veces de la ley, a veces profetas, a veces salmos. Eso es lo que significa una evangelización en profundidad, pero que desgraciadamente en la práctica no se realiza. Es por eso que algunos marcan esa enorme diferencia entre evangelizar y discipular. Y claro, cuando pensamos en qué es lo que nos ordena Dios, ¿qué creéis que es lo que nos ordena Dios? ¿Evangelizar o discipular? Ambos. Muy bien. Eso es un asunto que también algunos lo han tratado así. Discipular implica evangelizar, pero evangelizar no necesariamente implica discipular. Todas las personas discipuladas han sido en algún momento dado evangelizadas, pero no todas las personas evangelizadas son discipuladas. Y este es uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI. Que hay muchas personas que han recibido el evangelio, que entienden que Dios existe, hasta incluso creen que es su Señor y Salvador, pero no han sido lo suficientemente instruidos en su fe como para tomar las riendas y compartir el evangelio de forma diligente con otros. Si analizamos las conclusiones del evangelio, nos daremos cuenta de que una de las conclusiones más importantes es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, curiosamente, no dice, por tanto, id y evangelizar a todas las naciones. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quiere decir esto que Jesús no quiere que evangelicemos? No, porque hemos dicho que dentro de la definición de discipular implica primero evangelizar. Pero si ahora mismo la iglesia muchas veces sufre por falta de conocimiento y además incluso cada vez hay más superstición, surgen sectas evangélicas, por llamarlo de alguna forma, es precisamente porque la gente acepta que Jesús existe, que es su Señor y Salvador, que Dios le oye y le ama, pero no profundiza más en quién es Dios de verdad. En qué consiste su justicia, su misericordia, su ira, su amor, su ley, sino que se quedan en los aspectos más superficiales del Evangelio. Y cuando nos detenemos en ese famoso texto de la Gran Comisión, nos damos cuenta, hermanos, de que al final la meta de todo discípulo de Jesús es convertirse en algún momento de su vida espiritual en un maestro. Por supuesto que la meta global, máxima, en mayúsculas y en negrita y subrayado, de todo creyente es ser como Cristo. Pero dentro de esa meta global se encuentra la realidad de que todo discípulo debe ser discipulado poco a poco, hasta que llegue un momento en el cual se convierta en discipulador. Cuando un discípulo no se convierte en discipulador, ha habido un fracaso durante el camino. En algunos casos por parte del liderazgo de la iglesia y en otros muchos por parte de la ociosidad o de la falta de compromiso del discípulo. Por eso es precioso considerar el testimonio de Apolos. Porque como os he dicho, hermanos, primero Aquila y Priscila fueron discipulados por Pablo. Pablo continuó con su viaje evangelizando y discipulando a otros. Pero como discipuló correctamente a Priscila y Aquila durante año y medio, porque el texto dice que estuvo año y medio en Corinto, este matrimonio pasó de ser un matrimonio pues que conocía las bases del Evangelio, a convertirse en maestros del Evangelio. Y cuando fue con ellos a Éfeso y Pablo continuó su viaje, ellos pasaron de ser discípulos a maestros de Apolos. Y Apolos pasó de ser un discípulo a ser un maestro, ¿dónde? En Corinto.
es precisamente esta simple tabla que os he puesto antes. Cómo el discipulado, cuando se realiza de verdad en el Señor, es un crecimiento exponencial, donde no solamente tú sigues trabajando, en este caso discipulando a 2 personas cada año, sino que aquellas personas que has discipulado tienen ese mismo deseo de discipular a otros. Y esas personas discipuladas, de discipular a otros. Y por tanto el crecimiento es exponencial. ¿Sabéis cuál es el otro problema de aquellas personas que se limitan a solamente evangelizar? Es decir, a solamente conseguir que aceptes a Jesús, que te congregues y ya tengo un número más en mi lista de membresía. El otro gran problema de esta fórmula es que esta tabla de aquí, esta fila, apunta al yo. Yo evangelicé a 10 personas, luego a 20, luego a 30, luego a 40, luego a 50, luego a 60, luego a 70. Esto lo he hecho yo. Sin embargo, aquí nadie puede decir, yo discipulé a 254 personas. Aquí lo que se dice es, nosotros hemos discipulado a muchas personas y en 7 años hemos conseguido 254 discípulos de Jesús. Eso es lo otro bueno de discipular. Que cuando inviertes en la gente, cuando pasas tiempo con ellos, les llamas, escribes, dejas que ellos también te llamen, te escriban, te busquen, lo estás haciendo para el Señor. Y lo estás haciendo como una acción de, ¿verdad?, de inversión eterna. Porque no solamente consigues que esa persona se reconcilie con Dios y obtenga la vida eterna, sino que en ese tiempo que Dios le ha dado aquí en la tierra, pueda invertir ese don de la fe en otros para que también crean en Jesús y les sirvan. ¿Verdad? Es lo impresionante del discipulado. Por eso, hermanos, cuando nos encontramos en nuestra realidad eclesial, pues muchas veces nos sentimos como muy lejos de esto, ¿verdad? Y yo entiendo que han pasado muchas cosas a lo largo de la historia por las cuales se fundamenta que estamos como estamos. Y tampoco podemos dejarlas atrás. Hemos llegado muchas veces a la conclusión de que es mejor que sea el pastor el que predique, de que sea el pastor el que ore, que sea el pastor el que ministre la cena del Señor o que sea el pastor el que bautice, porque es más fácil controlar a una persona que entre nosotros nos controlemos los unos a los otros. Pero ciertamente no es el planteamiento bíblico. Ojalá algún día todos aquellos que llevemos un tiempo pues oportuno en el Señor, demos ese paso de convertirnos en maestros. Ya no solamente ese paso de convertirnos en maestros de escuela dominical, que eso es un paso muy importante, sino también dar el paso de convertirnos en maestros en otros entornos, en nuestra familia, en el entorno laboral, en el ámbito de la amistad, cada uno en su contexto. Que podamos no solamente compartir el Evangelio en 4 frases, sino que más bien pasemos tiempo con las personas, mostrándoles quién es Jesús con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestro testimonio. De esa manera cumpliremos con lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Dios quiere que todos seamos sus discípulos y que en algún momento dado de nuestro crecimiento espiritual nos convirtamos en maestros para discipular a otros. No para creernos orgullosos a nivel espiritual o por sentirnos dueños de la iglesia, sino porque es el deber y a la vez la prueba de que estoy yendo por el buen camino. Y ojalá algún día las iglesias entiendan estas cosas. Ojalá algún día las iglesias vuelvan al texto y lo pongan en práctica de verdad. Yo sueño con ello. Sueño con que algún día
no solamente sea el pastor el que bautice a los hermanos, sino que aquellos hermanos que hayan discipulado a otros hermanos sean los que bauticen a esos nuevos creyentes. Porque ese es el testimonio bíblico. De hecho, hoy en día los pastores se alegran muchísimo cuando hay un culto de bautismo. E incluso se ponen la medalla cuando dicen, mira, este año he bautizado a 5 personas. ¿Y tú cuántos? Yo he bautizado a 10. Y se comparan entre ellos muchas veces. Y sin embargo, cuando leemos el texto y leemos, por ejemplo, el testimonio de Pablo, pues yo he bautizado a este y a este. Y de los demás ni me acuerdo. Ahí nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo no le presta atención al hecho de bautizar, porque sabe que ha habido mucha gente que ha caído en el orgullo espiritual. Y eso también pasa en las iglesias. De hecho, anda que no he escuchado o leído casos, ¿verdad?, de hermanos que cuando se enteran por diferentes razones, ya sea porque el pastor tiene otro compromiso en otra iglesia, ya sea porque el pastor está enfermo, o qué sé yo, hay hermanos que cuando se enteran que el pastor no va a ir a la iglesia, no van. Porque piensan que ese culto no vale, que esa predicación no va a ser de bendición, que esa forma de repartir el pan y el vino no es lo mismo. Y por tanto, si no me bautiza el pastor, pues no voy a recibir la misma bendición de Dios que si me bautiza el otro hermano o el de aquel, porque claro, tiene que ser el pastor. Y sin embargo en la Biblia eso no aparece por ningún lado. Tampoco nos va a bautizar cualquiera. Tampoco va a ministrar la cena del Señor cualquiera. Y tampoco va a predicar cualquiera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que según el testimonio de las cartas del apóstol Pablo, vemos cómo el liderazgo de la iglesia es un liderazgo dentro de todas las diferencias que existen en la propia iglesia. Es un equipo de trabajo donde hay diferentes personalidades, diferentes visiones y también diferentes dones. Cuando tratamos ese problema en 1 Corintios capítulo 1 de por qué habían creyentes de la iglesia de Corinto que estaban a favor de Cefas, otros a favor de Pablo, otros a favor de Apolos y otros a favor de Cristo, os comenté que muy probablemente el grupo griego gentil de la iglesia de Corinto estaba más a favor de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el apóstol de los gentiles. Os comenté que probablemente el sector judío de la iglesia de Corinto estaba más a favor de Cefas. ¿Por qué? Porque se cree que Cefas era Pedro. Y Pedro, como buen judío, que además se había centrado muchísimo en Jerusalén, pues quizá era más afín para ellos. Y luego, dentro de esa iglesia, habría un grupo que les gustaría Apolos. ¿Por qué? ¿Por ser judío o por predicar a los gentiles? No. Eso no es lo que nos dice el texto. El texto nos dice que Apolos era un hombre muy elocuente, un gran orador, que conocía bien las Escrituras. Por tanto, ese grupo de la iglesia de Corinto, que estaba a favor de Apolos y que no quería saber nada del liderazgo de Pablo ni del de Cefas, era ese típico grupo que le gusta el predicador que habla de forma muy elocuente, divertida, atractiva y con mucho conocimiento. Anda que no existen hoy hermanos así en las iglesias. Y eso sobre todo se nota cuando en una iglesia hay varios predicadores, o hay un consejo de pastores, o un consejo de ancianos o de diáconos, donde varios, pues dependiendo del calendario, predica uno, predica el otro. Eso debería de ser una realidad en la iglesia. Pero el problema es que muchas veces cuando algunas iglesias practican esto, empiezan a surgir las divisiones. Y unos dicen, a mí este pastor me gusta más, o este predicador me gusta más, porque apunta siempre a datos históricos. A mí me gusta más el otro porque cada 2x3 intenta citar algún aspecto que tenga que ver con la cinematografía. Y a mí eso me encanta. A mí este otro pastor me gusta mucho porque cuenta unos chistes que te lo pasas genial en el culto. Y sí, qué bueno tener una iglesia donde haya un predicador
que pueda hacer referencia al cine, a la cultura y a la música, tener otro pastor que haga referencia a datos históricos y tener otro pastor que de vez en cuando te cuente un chiste. Está muy bien. El problema es cuando tú en tu corazón empiezas a decir: yo solamente quiero escuchar a este predicador. Al otro no, el otro no me gusta. Que eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, fijaos, por un lado os planteo, ojalá podamos invertir más en el discipulado. Pero por otro lado os digo, cuidado, porque desgraciadamente cuando el liderazgo ha sido más amplio, un equipo de trabajo y no una sola persona, desgraciadamente muchas veces las iglesias han caído en divisiones. Y no debería de ser así. Al igual que no debería de ser lo que algunas iglesias practican, que es simplemente dejar que sea una persona la que siempre predique, la que siempre enseñe, la que siempre bautice, la que siempre ore, la que siempre ministre la cena del Señor. Porque si no lo hace él, eso no está bendecido. Porque eso es mentira, hermanos. Quien bendice la predicación, la oración, la cena del Señor y el bautismo es el Espíritu de Dios. Y se supone que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros por cuanto creemos en Él. Y es por eso que una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia es la que se llama, que suena un poco raro, el Real Sacerdocio Universal. ¿Y qué significa esa doctrina del Real Sacerdocio Universal? Que todo creyente tiene el derecho y el deber de ministrar su fe delante de Dios. Que cada uno es un sacerdote delante de Dios. Y en un momento dado, con su experiencia y su conocimiento y su devoción por el Señor, debe de convertirse en un maestro de la palabra de Dios. Y yo sé que existen pues diferentes características en cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene pues sus aptitudes, ¿verdad? Pero cuando yo veo ese famoso texto de la Gran Comisión, yo no veo que en ningún momento Jesús les diga: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dependiendo de cómo es tu carácter. Si eres tímido, no vayas a las naciones. O si eres poco sociable, no vayas. Hermanos, cuando vemos a Jesús escogiendo sus 12 apóstoles, nos damos cuenta de que la mayoría de ellos eran personas sencillas, que para nada eran elocuentes, ni eran doctores de la ley, ni eran pues personas de prestigio, ni de aristocracia, ni nada por el estilo, todo lo contrario. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, escoge prácticamente a todos siendo los más sencillos. Aunque también hay otros perfiles, ¿verdad? Y eso nos demuestra, hermanos, que al final ninguno es menor, más pequeño, delante de Dios, siempre y cuando se deje usar por el Señor. Que ninguno puede decir: no, es que, Señor, yo soy tímido. O, Señor, ¿qué voy a decir? O, Señor, ¿cómo me voy a relacionar? Porque anda que no lo han hecho personas. El propio Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Poniendo excusas delante de Dios. Haciéndole ver a Dios, supuestamente, según él, que él no debía ser enviado a Egipto para sacar al pueblo de Dios. Nosotros podemos poner cualquier excusa delante de Dios, pero si Dios nos llama, hermanos, a servir, a ser sus discípulos, a crecer como sus hijos, debemos hacerlo. Entre otras cosas porque no solamente es una tarea por hacer, sino que es la forma única en la que debemos vivir. Cuando Dios reparte los ministerios y sus dones y los recursos en su iglesia, no lo hace simplemente para mantenernos ocupados. Dios lo hace para darnos propósito en nuestras vidas, para ayudarnos a ser verdaderamente sus hijos.
Porque no podemos ser hijos de Dios si no somos sus discípulos. Si verdaderamente entendemos que somos hijos de Dios, es porque hay un progreso en nuestro crecimiento espiritual. Y qué bueno ver estos efectos del discipulado, porque tenemos, ¿verdad?, ese famoso versículo de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde en medio de esa división, donde algunos hermanos estaban a favor de Apolos, o de Pablo, de Cefas, o de Cristo, el apóstol Pablo escribe: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y eso es así, hermanos. Y si me permitís, puedo suplantar la palabra regar y la palabra plantar por la palabra evangelizar y por la palabra discipular. Yo evangelicé, Apolos discipuló, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y sí, hermanos, hubieron otros pastores que en vosotros realizaron la acción de evangelizar. Vinieron Antonio y Marta, y en algunos de vosotros realizaron la acción de discipular, y en otros la acción de evangelizar. Ahora estoy yo, y en algunos estoy haciendo la acción de evangelizar, y en otros estoy realizando la acción de discipular. Y vendrá otro después de mí, y otro, y otro, y otro. Porque la obra es de Dios, afortunadamente. Los pastores, los predicadores, los diáconos, los líderes, estamos de paso. Y es bueno saber que estamos de paso. Porque cuando no entendemos que estamos de paso, queremos aferrarnos al cargo y al puesto, y yo mando, y lo que digo va a misa, y todas esas cosas, ¿verdad? Nos cuesta compartir inquietudes, visiones en equipo, porque creemos que es más fácil que lo que yo digo, lo que yo pienso, es lo que se hace, es lo que se dice. Pero eso no es bíblico, hermanos. Aunque cada vez se vea más eso en las redes sociales y en las noticias, pastores, predicadores y apóstoles que van diciendo por ahí lo que ellos piensan y creen que lo que ellos dicen es revelación de Dios. Eso no es bíblico, hermanos. Lo bíblico es trabajar en equipo. Lo bíblico es plantar en algunos, regar en otros. Y qué preciosa es, ¿verdad?, la metáfora de la jardinería. De cualquier árbol, un manzano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el manzano no solamente es plantado, no solamente es regado, es cuidado, sino que llega un momento en que el manzano, el que ha sido sembrado, se convierte en sembrador. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el manzano crece, echa sus frutos, los frutos caen, y de ahí surgen otros manzanos. ¿Verdad? ¿Por qué creéis entonces que Pablo usó este símil? ¿Por qué creéis que Jesús usó el símil de la parábola del sembrador? Porque toda semilla se debe de convertir en algún momento en un sembrador. Todo discípulo verdadero de Jesús, en algún momento dado, se debe de convertir en un discipulador. Esa es la prueba de que está creciendo de verdad. Por eso os digo, hermanos, yo sueño con que poco a poco en las iglesias, aquellos que están siendo evangelizados y discipulados, algún día se conviertan en maestros de escuela dominical bíblica, en personas que contribuyan en los ministerios de la iglesia, en personas que incluso ojalá algún día formen parte del equipo de consejo de diáconos, que incluso algún día se conviertan en hermanos que puedan bautizar a aquellos que han evangelizado y discipulado. Que no solamente lo haga el pastor. Porque cuando eso pase, hermanos, la iglesia crecerá de forma frondosa y saludable. No como ahora que
Cuesta muchas veces que la iglesia crezca, va lento. Va creciendo poco a poco, pero va lento. Lineal y pausado, y no poderoso y exponencial como es el discipulado. Por eso, hermanos, creo que es de inspiración, para mí lo es desde luego, el testimonio de cómo Pablo discipuló a Priscila y Aquila, cómo Priscila y Aquila se convirtieron en discipuladores de Apolos y cómo Apolos, a su vez, se convirtió en discipulador de muchos otros. Y quién sabe si alguno de nosotros es creyente en Jesús gracias a ellos. Porque es esa cadena la que Jesús presentó en su famosa oración de Juan capítulo 17, ¿verdad? Esa oración por la unidad, por mis discípulos y por los discípulos de mis discípulos, y por los discípulos de mis discípulos, y así hasta hoy, y hasta siempre, hasta que el Señor vuelva. Así debe ser, hermanos. Continuar con ese legado, con esa enseñanza, con ese deseo de seguir formando a más y más personas para Cristo. Que el Señor nos ayude a ser discípulos, hermanos. Amén.